Tras los eventos ocurridos durante el Arco de las Palomas, Kaneki comenzó a hacerse de un nombre en la sociedad ghoul. Todos lo conocían como el chico que ahuyentó al investigador de la CCG, y como era de esperarse, esto atrajo la atención de muchas personas que pondrían su vida en riesgo ya sea directa o indirectamente. La trama principal de este arco surge de la necesidad de Kaneki por entender cómo es que llegó a convertirse en ghoul. Para este punto de la historia él tenía demasiadas preguntas como ¿por qué el detector de células RC de las palomas no funcionó? ¿Por qué no lo identificaron como ghoul? ¿O por qué los médicos todavía creían que era humano? Aunque bueno, sobre esto último ya empezaba a tener sus dudas. Se le hacía muy extraño que el Dr. Kano no supiera nada e incluso pensó que ese hombre le estaba ocultando algo. En parte, es por todas estas dudas que se ve muy interesado cuando Itori le sugiere que la muerte de Rise no fue un accidente. Había muchas cosas que no tenían sentido y por eso mismo no fue complicado para Kaneki creer lo que le estaban diciendo. Además, durante esa charla, Yomo le confirmó que tanto él como Yoshimura sabían que no fue un simple accidente. Entonces, claro, al enterarse que su vida como ghoul no fue algo pactado por el azar, Kaneki siente la necesidad de saber la verdad, y para conseguirla, para que Itori le revelara la información que tenía sobre ese fatídico día, Kaneki debería acercarse al extraño ghoul conocido como Gourmet, alguien que ya lo había invitado a tomar café previamente. Y aquí es donde debemos hablar de algo muy importante. A diferencia del anime, en el manga Kaneki no es tan ingenuo como para confiar en Tsukiyama de buenas a primeras. Él sabe que ese tipo es peligroso, Touka misma se lo dijo, y si alguien como ella le da ese tipo de advertencia, no es para tomárselo a la ligera. La única razón por la que Kaneki decide involucrarse con Tsukiyama es porque su propio entorno lo empujó hacia ello. ¿A qué me refiero? Luego de la charla que tuvo con Itori sobre el accidente, todo el mundo empezó a mencionarle a Rise, cómo el Distrito 20 había cambiado desde tanto su llegada como su muerte, cómo esa mujer había influido en la vida de tantas personas, incluso Nishio la menciona cuando Kaneki lo salvó de otros ghouls. Entonces, ¿qué pasó? De tanto escuchar sobre Rise, Kaneki empezó a ser consumido por la curiosidad. Necesitaba saber qué rayos pasó el día donde su vida se fue al carajo, y claro, teniendo la posibilidad de obtener esa información, es normal que Kaneki eventualmente decidiera acercarse a Gourmet. Eso sí, a diferencia del anime, Kaneki se le acercaría a este tipo con cierta desconfianza. Incluso cuando lo lleva al restaurante, Kaneki tiene la paranoia activada en todo momento, ni siquiera se tomó el café que le dieron tanto a él como a otras personas que estaban en el restaurante de ghouls, porque sí, había otras personas y eso nos lleva al siguiente punto. En esta parte de la historia, de nuevo, los ghouls pasarían al rol de antagonistas. Si en el arco anterior Kaneki fue testigo de la crueldad de los investigadores del CCG, lo que presenció en el restaurante de ghouls le recordó por qué esos investigadores no tenían ninguna compasión con estos seres. Los ghouls como Tsukiyama disfrutaban de comer carne humana y para ellos era todo un espectáculo ver cómo preparaban la comida minutos antes de servírsela. Las escenas que vemos aquí son bastante crudas, se puede entender por qué no las animaron, y algo que me pareció muy interesante es cómo este mundo confunde cada vez más al protagonista, porque si bien en ese momento estaba viendo cómo a los ghouls se les hacía agua a la boca de solo pensar en que se lo iban a comer, quien estaba cocinando a los invitados especiales era otro humano. Y no solo eso, cuando el propio Kaneki intentó proteger a una mujer, en vez de aceptar su ayuda, esta lo empujó hacia el peligro. El protagonista ya no sabía en qué creer, tanto ghouls como humanos lo estaban rechazando. Ambos mundos estaban llenos de defectos y crueldad. Kaneki maldijo su propia inocencia. Se preguntó si es que no había aprendido nada desde lo de Rise. Si bien esta vez había actuado con cierta desconfianza, eso no quitaba que subestimó la locura de Tsukiyama, locura que al final terminaría salvándolo ya que él lo quería para sí mismo, aunque claro, esa salvación no duraría mucho porque después tendría que confrontarlo cuando involucra a personas inocentes como la novia de Nishio, lo que nos lleva al último punto. En este mundo donde los ghouls solo pueden comer carne humana y donde los humanos sienten un miedo constante por ser asesinados, para Kaneki era casi imposible pensar que podía darse una convivencia entre ambas especies, y no me refiero a una convivencia como la de Touka y Toriko o la de él mismo con Hide. Hablo de una convivencia en donde ambas partes fueran conscientes de lo que son, sin que exista ese miedo al rechazo una vez que el ghoul se revele como tal. Este tipo de convivencia
era algo que Kaneki deseaba, pero que al mismo tiempo desestimaba, dada su falta de control respecto a su ghoul interior, y dados los prejuicios que podrían tener sus seres queridos una vez que se enteraran que él ya no era humano. Es en este punto cuando la relación de Nishio y Kimi toma mucha importancia. Kaneki nunca se esperó que ese sujeto que casi lo mata tanto a él como a Hide fuera aceptado por una humana, y más que eso, le sorprendió que confiara plenamente en ella. Cuando a nosotros se nos presentó a Nishio, lo vimos como una especie de antagonista. Era un ghoul muy territorial, alguien que mataría a cualquiera que invadiera su zona de caza y también a cualquiera que lo interrumpiera cuando estaba con su novia. Sin embargo, como dije en el video anterior, Tokyo Ghoul maneja muy bien el punto de vista de cada personaje. Una vez que conocemos el pasado de Nishio, entendemos por qué odiaba a las personas. Si su hermana murió por culpa de la traición de un humano, es normal que no pueda confiar en ellos. Y allí es donde está lo mejor de este arco, como Nishio cambia de opinión tras conocer a Kimi. En principio solo se le acercó porque su apellido era Nishino, y eso le hizo gracia ya que él se llamaba Nishio Nishiki. Sí, tremendo criterio para conseguir pareja, pero en fin, lo importante es que tras pasar tiempo con ella fue desarrollando algo que podríamos llamar amor, un amor que le permitió ver más allá de su propia naturaleza de ghoul. Al ver que Kimi seguía queriéndolo a pesar de saber la verdad, llegando incluso al punto de decirle que si lo necesitaba podía comerla, al ver eso Nishio, pese a estar al límite, decide no hacerle daño. ¿Y cómo podría hacerlo si hasta ese momento nadie lo había tratado de la forma en que Kimi lo hizo? La razón por la cual el protagonista decide ayudar a esta pareja no es porque él sea una buena persona que ayuda a cualquiera que lo necesite. Esa es la imagen que nos vende el anime, pero está fuera de la realidad. En el manga, Kaneki se ve cautivado por la pareja cuando Kimi le dice que ella sabe lo afortunada que es por ser una humana y entiende perfectamente por qué Nishio se ve obligado a matar personas. En ese preciso momento, Kaneki estaba conociendo a la primera persona que entendía perfectamente su situación, y cuando esta es secuestrada por Tsukiyama, el protagonista siente la necesidad de salvarla porque, primero, fue por su culpa que la secuestraron, y segundo, quiere ver hasta dónde puede llegar ese amor, esa confianza que hay entre ella y Nishio. Kaneki necesita confirmar eso, quiere saber si existe la posibilidad de que algún día él pueda revelarle la verdad a Hide, o en el caso de Touka, que ella pueda decirle a Toriko que no puede comer su comida. Cuando Nishio intenta detener a Tsukiyama desesperadamente, allí Kaneki obtuvo lo que buscaba, e inspirado en el acto de amor que Kimi tuvo por Nishio en el pasado, deja que Touka se recupere tras comer una parte de su cuerpo. Lo que sucedió después todos lo saben, Touka reventó a Tsukiyama y luego de eso tuvimos dos de las mejores escenas de lo que llevo de esta historia. La primera es la cara de Nishio cuando Touka intenta matar a Kimi por su miedo a que los delate, como en su mirada vemos que nada le importa más allá de la seguridad de su novia, incluso si eso significa dar su vida a cambio. La segunda escena es cuando Kimi, tras ver a Touka usando su Kagune, le dice que es hermosa, palabras que terminan por confundirla. Ella estaba acostumbrada a que los humanos le tuvieran miedo. Ella misma tenía miedo de revelarle la verdad a Toriko por lo mismo. Sin embargo, en ese momento vio lo mismo que Kaneki, vio esa esperanza. Si Nishio logró encontrar a alguien que lo aceptara por quien es, tal vez para ella tampoco es imposible. Eso por un lado, pero también tiene que ver el hecho de que esto contrasta perfectamente con lo que le había dicho Kaneki en el pasado, que era un monstruo. Touka nunca esperó que alguien la considerara hermosa en su forma de ghoul. Eso claramente confundió su mente y por ende decidió perdonarle la vida a la pareja. Tokyo Ghoul sigue impresionándome. En esta ocasión todo el tema de Kimi y Nishio se llevó los reflectores. Fue una relación que sirvió para demostrarle al protagonista que no es el único que tiene miedo de revelar su identidad a sus seres queridos, que no es el único que quiere vivir como un humano pese a ser un ghoul, y que no es el único que daría su vida por una persona que considera especial. Conocer a Kimi le da esperanzas de cara al futuro. Puede que sea un ghoul ahora, pero eso no significa que con esa limitación no pueda llevar una vida entre comillas normal. La brecha entre humanos y ghouls no está tan marcada como creía. Puede que más adelante sea capaz de revelarle la verdad a Hide, quien de hecho ya sabe todo, pero de igual forma es importante para el protagonista decírselo él mismo. Ya sobre el antagonista de este arco, debo decir que Tsukiyama nos mostró otra cara más de la sociedad de los ghouls, aquella en donde no se tiene ningún código moral ni respeto por ninguna vida, ni siquiera la de sí mismos. Me pareció bastante curioso que Tsukiyama tuviera un Quinque. No me esperaba que los ghouls crearan ese tipo de artefactos también, y el hecho de que tuviera uno refuerza la idea de que no le importa nada más allá de su propia satisfacción, incluso si eso significa recurrir al canibalismo o al uso de Quinques. La verdad es que hay mucho loquito en Tokyo Ghoul, pero debo reconocerle al autor que están muy bien caracterizados, al menos los más importantes. Y respecto al protagonista, si bien toda esta aventura culinaria no le sirvió para obtener la información que quería de parte de Hitori, sí que es verdad que obtuvo algo más importante, y eso fue saber que no estaba solo.
que tanto los ghouls como los humanos podían convivir sanamente y que incluso podrían dar su vida el uno por el otro. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en Twitch y en todas mis redes sociales, los links están en la descripción. Y por cierto, también agradezco a los miembros del canal por apoyar este proyecto, en verdad mil gracias. Y dicho eso, ahora sí me despido. Hasta la próxima, el Psy Congru.